Después de cierta edad, hay aspectos de la vida que conviene guardar para uno mismo. Con los años, la sabiduría se manifiesta no solo en lo que se dice, sino, sobre todo, en lo que se decide callar. En ese silencio reside la clave para vivir con calma, dignidad y equilibrio. En una pequeña aldea, vivía un anciano cuya mirada reflejaba no solo los años, sino también la serenidad que había cultivado con el paso del tiempo. No hablaba con frecuencia, pero cuando lo hacía, sus palabras despertaban un respeto profundo. Su presencia bastaba para que quienes lo rodeaban guardaran silencio y prestaran atención. Un día, un joven, abatido por la confusión y el desasosiego, se acercó al anciano en busca de orientación. Con voz temblorosa le dijo: «Has vivido mucho y todos aquí te tienen en gran estima. ¿Cómo lograste llevar una existencia tan tranquila? ¿Dónde está el secreto para alcanzar la sabiduría?» El anciano sonrió con suavidad e indicó un lugar bajo un árbol antiguo. Mientras contemplaba el horizonte, sus ojos parecían buscar entre los recuerdos las palabras justas. Finalmente, habló con un tono pausado y profundo. «Cuando era joven, sentía la necesidad de compartir todo lo que me ocurría. Mis alegrías, mis dudas, incluso confidencias que no eran mías. Pensaba que al hacerlo, establecería lazos más estrechos con los demás. Creía que contar todo me haría sentir comprendido». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Pero con el tiempo comprendí que cuanto más hablaba, más me exponía. Algunas palabras terminaban en oídos que no sabían qué hacer con ellas, o peor aún, las usaban en mi contra. Y fue entonces cuando empecé a perder la paz que tanto valoraba». El joven, cautivado por la sinceridad del anciano, le preguntó con creciente interés: «¿Y qué hiciste entonces?» «Comprendí», respondió el anciano, «que no todo debía compartirse. Hay experiencias que son demasiado íntimas o valiosas para ser divulgadas. Aprendí a escoger con mayor cuidado qué decir, cuándo hacerlo, y sobre todo, a quién. No por temor, sino porque la discreción se convirtió en mi refugio. Así fue como empecé a proteger mi tranquilidad». El joven asintió lentamente, percibiendo que las palabras del anciano no hablaban de un simple silencio, sino de una elección consciente. Comprendió que no se trataba de ocultar por miedo, sino de resguardar lo que verdaderamente importa. El anciano continuó, con una expresión apacible: «La sabiduría no radica en hablar sin medida, sino en saber qué reservar para uno mismo. Con el tiempo, uno descubre que mientras menos ruido externo se permite, más cerca está de su propia esencia». Tras decir esto, el anciano se incorporó y comenzó a alejarse. El joven, aún procesando lo que había escuchado, no pudo evitar llamarlo de nuevo. «Ahora entiendo que no es necesario decirlo todo, pero ¿cómo saber qué cosas es mejor mantener en silencio? ¿Cómo distinguir entre lo que debe compartirse y lo que conviene guardar?». El anciano se volvió con calma, como si ya esperara esa pregunta. «A lo largo de la vida», dijo, «aprendemos que ciertos temas que alguna vez creímos importantes para compartir, con el tiempo pierden relevancia. La verdadera sabiduría aparece cuando protegemos nuestra autonomía. Al divulgarlo todo, sin darnos cuenta, entregamos partes de nosotros que deberían permanecer intactas». Se detuvo un momento. El viento soplaba suavemente, como si acompañara sus palabras. «Hay aspectos de tu vida que no necesitan ser divulgados. No porque sean negativos o vergonzosos, sino porque en su silencio radica tu fortaleza. La auténtica paz no proviene de la aprobación externa, sino de la coherencia interior. Y a veces, callar también es una forma de responder». El joven, profundamente conmovido, comprendió que proteger ciertos fragmentos de su existencia no era un acto de cobardía, sino de sabiduría. Entendió que el silencio podía ser un escudo y una forma de honrarse a sí mismo. «Entonces, lo que no comparto, me sostiene», murmuró, saboreando el peso de esa idea.
El anciano lo miró con ternura, y con la serenidad de quien ha vivido mucho, dijo. Exactamente. Y cuando llegues a mi edad, lo entenderás con más claridad. Sin decir más, continuó su camino, dejando al joven inmerso en una reflexión que no olvidaría fácilmente. El joven observó al anciano alejarse, consciente de que aquella breve conversación dejaría una huella permanente en su vida. A partir de ese instante, comenzó a valorar con mayor profundidad el poder del silencio y la sabiduría que habita en aquello que se guarda en el corazón. Una vez comprendida la importancia de saber cuándo es mejor callar, resulta oportuno reflexionar sobre ciertos aspectos que, al llegar a la madurez, conviene mantener en reserva para preservar la tranquilidad interior y el equilibrio emocional. Uno de estos aspectos es el dinero. Con el paso de los años, la estabilidad económica puede ofrecer una sensación de seguridad, pero también convierte esta área en un terreno sensible. La tentación de compartir detalles sobre nuestra situación financiera es común, ya sea como una forma de generar cercanía o de mostrar transparencia. Sin embargo, hablar abiertamente sobre ingresos, ahorros o bienes materiales puede traer consecuencias inesperadas. Muchas veces, lo que comienza como una charla sin pretensiones puede despertar expectativas que alteran la dinámica de nuestras relaciones. Comentarios inocentes sobre el estado financiero pueden llevar a que otros vean en nosotros no a una persona con quien compartir la vida, sino a una posible fuente de recursos. Esto puede provocar una distorsión en la forma en que somos percibidos, incluso por quienes más nos aprecian. Personas cercanas, familiares, amistades antiguas o incluso conocidos recientes, podrían empezar a relacionarse desde un lugar distinto, en el que el afecto genuino se ve desplazado por intereses u oportunidades. Este cambio, aunque muchas veces no sea malintencionado, sucede por el simple hecho de haber compartido información sensible. Desde la visión de los filósofos estoicos, como Séneca, la riqueza no representa el valor real de una persona. Para ellos, el dinero es apenas una herramienta, no un indicador de virtud o dignidad. La verdadera riqueza, enseñan, reside en cómo usamos lo que tenemos y en la capacidad de vivir con moderación y conciencia. Esta perspectiva nos invita a adoptar una relación más serena con lo material, una que proteja nuestra paz mental. Evitar hablar de dinero no debe interpretarse como secretismo o egoísmo, sino como una forma prudente de cuidar nuestra armonía. Mantener esta parte de la vida en el ámbito privado disminuye malentendidos, reduce presiones externas y fortalece los vínculos basados en el aprecio auténtico. Las expectativas ajenas pueden volverse una carga, sobre todo cuando no se alinean con nuestros principios. La discreción, en este contexto, no es un mecanismo de defensa egoísta, sino una forma consciente de preservar la autonomía personal. Al decidir cuidadosamente qué compartir y qué reservar, estamos resguardando nuestro bienestar emocional y previniendo interferencias que pueden alterar nuestra estabilidad. Guardar lo íntimo para uno mismo no implica esconderse, sino priorizar la serenidad por encima de las apariencias. En un mundo que suele medir el valor personal a través de lo que se posee, elegir el silencio es una manera de sostener la dignidad, el equilibrio y el control sobre la propia vida. Otro tema que conviene abordar con mesura es la edad. Aunque forma parte natural de nuestra existencia, se trata de un aspecto que puede estar cargado de estereotipos y prejuicios. El paso del tiempo es inevitable, y cada etapa trae consigo nuevas experiencias. No obstante, hablar de manera constante sobre los años vividos puede condicionar la forma en que los demás nos observan. A veces, al mencionar la edad, sin querer proyectamos una imagen que limita nuestras capacidades. En lugar de abrirnos posibilidades, esa revelación puede encerrarnos en expectativas ajenas que no reflejan lo que realmente somos ni lo que aún podemos aportar. Tal vez hayas notado que, al decir tu edad, algunas personas comienzan a verte desde un filtro que clasifica según lo que consideran que puedes o no puedes hacer. Aunque este juicio no siempre es deliberado,
puede influir negativamente en la manera en que se construyen los vínculos. A veces, incluso cuando las intenciones son buenas, el resultado puede ser profundamente perjudicial. Con frecuencia, alguien comienza a tratarte de forma condescendiente creyendo estar ayudando, o peor aún, tú mismo terminas aceptando esa visión limitada, sintiéndote incapaz o disminuido. El verdadero problema aparece cuando dejamos que la edad se convierta en una medida de nuestras posibilidades. Al centrarnos en cuántos años hemos vivido, corremos el riesgo de permitir que tanto la sociedad como nuestras propias ideas nos encasillen. En lugar de ver la edad como una simple cifra, deberíamos reconocer que lo que verdaderamente nos define es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Hablar constantemente del paso de los años puede convertirse en una trampa mental. Comenzamos a creer que ya no somos tan capaces o que hemos perdido valor solo porque el tiempo avanza. Esto nos resta poder, pues le otorgamos al reloj una autoridad que no merece. La edad, por sí sola, no dice nada sobre quién eres ni sobre lo que puedes alcanzar. Lo esencial es cómo eliges vivir, con qué energía enfrentas cada jornada, y cuánta curiosidad conservas para seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando. Cada experiencia acumulada a lo largo de tu camino es una herramienta valiosa, una fuente de sabiduría que solo los años vividos pueden ofrecer. Esa perspectiva única es lo que realmente marca la diferencia. El tiempo no debería ser una barrera. No determina tu valor ni establece los límites de tu potencial. Lo importante no es cuánto has vivido, sino cómo continúas viviendo. ¿Qué te motiva? ¿Qué metas sigues persiguiendo? ¿Y con cuánta entrega enfrentas cada nuevo día? Cambiar el foco de atención, de lo que ya pasó a lo que aún es posible, transforma la forma en que percibes tu existencia. Desde una visión filosófica, especialmente la de los estoicos, se nos recuerda que preocuparse por aquello que no podemos modificar es inútil. El tiempo es uno de esos elementos inevitables. Sin embargo, si está en nuestras manos decidir cómo respondemos ante cada etapa, cómo enfrentamos la vida y qué decisiones tomamos día a día. En última instancia, el tiempo no tiene dominio sobre ti, a menos que tú se lo permitas. Tu edad no limita tu capacidad de disfrutar, de aprender o de crear. Lo que realmente importa es la actitud que mantienes, la intensidad con la que vives y la pasión que aún eres capaz de volcar en cada momento. No se trata de contar los años, sino de llenar de significado cada instante. Porque lo que te define no es la cantidad de tiempo transcurrido, sino la fuerza con la que lo has vivido. Cada familia es un universo con su propio recorrido, tejido a lo largo del tiempo a través de memorias, celebraciones, momentos difíciles y alegrías compartidas. Estas vivencias no solo forman parte de una historia común, sino que también permiten que distintas generaciones se vinculen a través de los recuerdos. Sin embargo, hay aspectos de esa historia familiar que, aunque reales y parte del pasado compartido, no necesitan salir del ámbito íntimo. Errores cometidos, disputas sin resolver o situaciones delicadas pueden formar parte del entramado familiar sin ser expuestas. Y eso es completamente válido. No todo debe ser contado, en ocasiones, el silencio representa una forma de sabiduría. Hablar de ciertos asuntos familiares, aunque parezca inofensivo al principio, puede desencadenar consecuencias imprevistas. Una palabra dicha fuera de lugar o una historia contada sin cuidado puede abrir viejas heridas, generar incomodidades o avergonzar a alguien querido. Lo que parecía una conversación trivial puede terminar afectando profundamente los vínculos entre quienes alguna vez estuvieron unidos. Convertir lo privado en público puede alterar el equilibrio entre los miembros de la familia. No solo se generan conflictos momentáneos, sino que también pueden surgir resentimientos duraderos que deterioran la confianza y el afecto mutuo. Por eso, es fundamental saber qué compartir y qué es mejor guardar. La filosofía estoica, con su énfasis en la serenidad y el autocontrol, nos recuerda que callar no siempre es sinónimo de evasión, sino de respeto.
Dominar el impulso de hablar cuando no es necesario es una muestra de madurez emocional. Saber cuándo guardar silencio no solo protege nuestra paz interior, sino que también cuida la armonía en nuestras relaciones más cercanas. Preservar ciertos aspectos de la vida familiar no significa ocultar la verdad ni construir muros, sino evitar causar daño innecesario. Al reservar ciertos recuerdos o situaciones, estamos eligiendo cuidar lo más valioso, la unión, la confianza y el afecto que se han cultivado con el tiempo. La verdadera sabiduría, a veces, consiste en saber qué no decir. Preservar ciertos aspectos de la vida familiar en el ámbito privado ayuda a fortalecer los vínculos que nos unen. Esos lazos, aunque profundos, pueden ser vulnerables. Cuando compartimos detalles íntimos con personas ajenas, a menudo surgen interpretaciones erróneas, juicios innecesarios y tensiones que no favorecen el bienestar del grupo. Lo que ocurre en el entorno familiar debería tratarse allí mismo, sin exponerlo al escrutinio externo ni convertirlo en motivo de conversación pública. Revelar asuntos privados fuera del círculo familiar puede generar confusión, especialmente si lo compartido es malentendido o utilizado de forma inadecuada. La información sacada de su contexto original pierde sentido, y quienes la reciben no siempre comprenden la complejidad emocional que la acompaña. Al mantener la discreción, se protege lo más valioso que se tiene, la conexión íntima y el entendimiento mutuo. Cada familia construye una historia común, tejida por experiencias compartidas y emociones profundas que no siempre son visibles desde el exterior. Cuando ciertos temas se conversan únicamente dentro del núcleo familiar, se preservan la confianza y el respeto, evitando que conflictos ajenos interfieran en un espacio que debería ser seguro y solidario. La familia, como refugio afectivo, permite expresar tanto alegrías como preocupaciones sin temor a ser juzgados, facilitando la unión frente a las dificultades. Guardar silencio en determinadas situaciones no implica negar lo que se vive, sino reconocer el valor de la prudencia y el afecto que se cultivan en la intimidad. Cuidar lo que se comparte no es ocultar, sino honrar los vínculos y proteger aquello que los fortalece. Cuando se actúa con sensatez, los secretos dejan de ser una carga para convertirse en resguardos de la estabilidad emocional. La discreción no reprime, resguarda. Es un pilar que permite que las relaciones familiares maduren sin la presión de las miradas ajenas. Un tema igualmente sensible es la salud, especialmente cuando el paso del tiempo convierte el bienestar físico en una prioridad cotidiana. Las visitas médicas, tratamientos y medicamentos se integran poco a poco a la rutina. Sin embargo, esto no implica que debamos hablar abiertamente de ello con todos. Aunque es comprensible querer compartir cómo uno se siente, conviene reflexionar sobre con quién se dialoga. ¿Con qué propósito y qué efectos puede tener esa conversación sobre el estado emocional propio o sobre la imagen que los demás construyen? La salud, al ser un aspecto profundamente íntimo, puede influir en cómo otros nos perciben. Al hablar en exceso sobre dolencias o tratamientos, se corre el riesgo de que la mirada ajena se desplace hacia una idea de fragilidad o dependencia que no refleja la totalidad de quienes somos. Lo que puede parecer una charla trivial puede terminar despertando comentarios inapropiados o consejos sin fundamento, lo cual, lejos de ser útil, puede generar incomodidad. Este tipo de reacciones puede llevar a que las personas empiecen a definirnos desde nuestras condiciones de salud, desdibujando nuestras capacidades y limitando la manera en que nos relacionamos. Además, compartir en exceso puede erosionar la autonomía, ya que otros comienzan a emitir juicios o asumir roles sobre decisiones que nos corresponden solo a nosotros. Cada vez que se comparte algo tan personal, se entrega también parte del control sobre cómo queremos ser comprendidos. La sabiduría práctica nos recuerda que debemos centrarnos en lo que sí podemos manejar. Y en este caso, una de las cosas que sí está bajo nuestro control es la manera en que gestionamos la información sobre nuestro bienestar. Ser selectivos con lo que compartimos es una forma de mantener el equilibrio. No se trata de vivir en el misterio, sino de elegir con cuidado cuándo,
cómo y con quién abordar ciertos aspectos. A veces, la reserva es la mejor vía para preservar la calma, la dignidad y el respeto por uno mismo. Hablar sobre la salud no solo influye en la manera en que los demás nos ven, sino también en cómo nos vemos a nosotros mismos. Al optar por la discreción, reafirmamos nuestra capacidad para afrontar las dificultades sin depender de la validación externa. No existe obligación de dar explicaciones ni de justificar cómo uno se siente. Lo esencial es cómo cada persona decide cuidarse, mantener su paz y preservar su privacidad. Cómo enfrentamos los desafíos relacionados con la salud y de qué manera preservamos nuestro equilibrio interior dice mucho sobre nuestra manera de vivir. Adoptar una actitud de cuidado no solo físico, sino también mental y espiritual, es una forma integral de bienestar. Elegir mantener la privacidad en torno a nuestra salud no debe entenderse como un acto de ocultamiento, sino como una manera de proteger lo que es íntimo y valioso, lo que nos permite vivir con mayor autonomía y tranquilidad. En el ámbito de la generosidad, ayudar a otros ha sido siempre una de las expresiones más significativas del espíritu humano. Ya sea a través del tiempo, del esfuerzo o de recursos materiales, ofrecer algo sin esperar nada a cambio fortalece nuestra humanidad y nos conecta con un sentido más profundo de propósito. Este acto, más allá del beneficio que aporta a quien lo recibe, también transforma a quien lo realiza, llenándolo de un tipo de alegría difícil de describir. No obstante, surge una pregunta esencial: ¿es verdaderamente necesario hacer pública cada acción solidaria que llevamos a cabo? Es común encontrar personas que relatan constantemente sus actos altruistas, como si el reconocimiento fuera parte indispensable del proceso. El deseo de ser valorados y de que nuestras buenas obras sean vistas por otros es comprensible, forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, en esta búsqueda de aprobación externa, puede perderse el sentido auténtico del gesto. El verdadero desafío de la generosidad radica en ofrecer sin buscar protagonismo. Cuando la atención se desplaza del impacto de la ayuda hacia la imagen de quien la brinda, se distorsiona la intención original. La esencia del dar se debilita cuando se convierte en una herramienta de autoafirmación o en una forma de atraer admiración. Los antiguos estoicos, como Marco Aurelio, defendían la virtud por sí misma, sin necesidad de recompensas o aplausos. Para ellos, la nobleza de un acto residía en su motivación desinteresada. En esa línea de pensamiento, el gesto silencioso y anónimo representa la forma más elevada de generosidad. En ese anonimato, el verdadero protagonista es el otro, no nuestro ego. Ofrecer sin hacer alarde libera tanto al que da como al que recibe. La gratificación no proviene de la atención pública, sino del simple hecho de haber hecho algo correcto. Esta clase de entrega no se mide por reconocimientos externos, sino por la paz interna que deja. El impacto más profundo de la generosidad no se halla en la cantidad entregada ni en la visibilidad del acto, sino en su intención pura y honesta. Lo más significativo no es cuánto se ha ofrecido, sino la sinceridad con la que se ha hecho. La generosidad auténtica no necesita aplausos, porque encuentra sentido en sí misma, en el efecto silencioso que produce, y en la transformación que provoca en quien la ejerce. Pasando a otro aspecto igualmente personal, las creencias que sostenemos son construcciones íntimas que se van formando a lo largo de la vida. Surgen de lo que vivimos, de lo que aprendemos y de las experiencias que nos marcan. Estas convicciones se convierten en pilares de nuestra identidad, en guías que nos orientan y moldean nuestra forma de interactuar con el mundo. Cada creencia refleja una parte esencial de quienes somos y actúa como un filtro a través del cual interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. Nos ayuda a dar sentido a nuestras decisiones, relaciones y circunstancias. No obstante, compartir continuamente nuestras ideas o intentar que otros las adopten puede generar tensiones innecesarias. Las conversaciones constantes sobre valores, principios o visiones del mundo pueden derivar en confrontaciones, especialmente cuando no se reconoce que cada persona tiene su propia forma de ver la realidad.
Las diferencias de pensamiento no solo son inevitables, sino también valiosas. En ellas reside la oportunidad de comprender mejor a los demás y de ampliar nuestra perspectiva. A veces, nuestras opiniones pueden resultar desafiantes o incómodas para quienes nos rodean. Sin embargo, esa variedad de pensamientos es precisamente lo que enriquece las conversaciones y favorece el crecimiento personal. El problema aparece cuando buscamos que otros no solo comprendan nuestras ideas, sino que también las adopten como propias, lo que puede generar una sensación de presión o incluso rechazo. En los peores escenarios, compartir en exceso nuestras convicciones puede provocar que sean malinterpretadas, puestas en duda o incluso motivo de burla. Estas situaciones no solo abren la puerta a tensiones innecesarias, sino que también pueden profundizar divisiones que, con un poco de discreción, podrían haberse evitado. Con el paso del tiempo, aprendemos que no siempre es necesario expresar cada pensamiento. En muchos casos, guardar para uno mismo ciertas ideas se convierte en una forma de preservar la calma interior. Vivimos rodeados de estímulos constantes y elegir qué pensamientos mantener en la intimidad puede ayudarnos a conservar la serenidad. Esto no implica negar nuestras convicciones ni esconder quiénes somos. Se trata más bien de comprender que no es imprescindible convencer a los demás ni buscar su aceptación. Aquello que realmente valoramos tiene peso por el simple hecho de ser significativo para nosotros. La fuerza de nuestras creencias no debería depender de cuántas personas las compartan, sino de la firmeza con la que las sostenemos. Reservar nuestros pensamientos más profundos no es una muestra de debilidad, sino una expresión de madurez. Es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, un modo de vivir con autenticidad sin necesidad de justificar cada idea. Al mantener ciertos aspectos de nuestro mundo interior en privado, nos protegemos del desgaste emocional que suele venir con la constante defensa de nuestras posturas. Además, esta reserva puede evitar confrontaciones innecesarias y juicios externos que solo restan tranquilidad. Aprender a distinguir entre lo que conviene decir y lo que es mejor guardar es una habilidad valiosa. Las creencias más significativas no necesitan proclamarse a viva voz, se manifiestan en nuestras actitudes, en la forma en que tratamos a los demás y en la coherencia con la que actuamos. Con el tiempo, comprendemos que nuestras acciones revelan mucho más que las palabras. La verdadera fuerza de lo que creemos se refleja en la manera en que vivimos, no en cuanto hablamos sobre ello. Al actuar conforme a nuestros principios sin esperar reconocimiento, demostramos una convicción silenciosa que tiene un impacto duradero. En lugar de imponer ideas, podemos ser ejemplo a través del comportamiento, permitiendo que otros reflexionen a partir de nuestra manera de vivir. Del mismo modo, aprender a dejar atrás viejas heridas es una enseñanza poderosa. A medida que pasan los años, nos damos cuenta de que muchas de las palabras que nos hirieron ya no tienen razón de seguir ocupando espacio en nuestra memoria. Aferrarse a ellas es como arrastrar un saco lleno de piedras que solo entorpece el camino. Los agravios del pasado, las frases ofensivas que alguien dijo hace tiempo, a menudo pierden todo sentido con el tiempo. ¿Por qué seguir dándoles importancia si la persona que las pronunció ya ni siquiera está presente en nuestra vida? Cada vez que evocamos un insulto antiguo, volvemos a hacer presente una herida que, de otra forma, podría haber cicatrizado. Lo más curioso es que muchas veces quien ofendió ni recuerda sus palabras, mientras quien fue herido sigue llevando esa carga emocional. La vida continúa, pero quien se aferra al pasado queda detenido en una escena que ya no existe, salvo en su mente. Es aquí donde entra el aprendizaje que nos ofrecieron los sabios del pasado. El verdadero poder está en soltar lo que escapa a nuestro control, y eso incluye lo que ya ocurrió. Lo que fue, ya no se puede cambiar. Aceptarlo no es resignarse, sino liberarse. No se trata de olvidar ni de justificar, sino de impedir que el pasado tenga influencia sobre el presente. Dejar ir es desprenderse de un peso innecesario, abrir espacio para una vida más ligera, más consciente, más libre.
Es un gesto de cuidado hacia uno mismo, un acto de dignidad que devuelve equilibrio emocional. Cuando dejamos de lado esos rencores, se abren posibilidades para experiencias nuevas, relaciones más saludables y una forma de vivir menos condicionada por heridas antiguas. Aunque el pasado no puede ser modificado, sí podemos decidir cómo lo enfrentamos. No controlamos las acciones ajenas, pero sí la manera en que éstas nos afectan. En esa elección reside nuestra fortaleza, en la capacidad de liberarnos, de soltar sin miedo y de seguir adelante con claridad. Permitir que los errores ajenos perturben nuestra tranquilidad solo prolonga el malestar. Liberarnos del rencor no solo alivia el peso emocional, sino que también abre la puerta a una vida más serena, lejos de cargas que ya no tienen sentido. Al dejar ir lo que no aporta, se revela una calma auténtica. Cuidar nuestra imagen sin caer en el exceso de orgullo es una enseñanza fundamental para alcanzar una existencia armoniosa. En el entorno actual, es común confundir el respeto por uno mismo con la necesidad de exhibir logros. Todos deseamos que nuestra vida tenga valor, que nuestros esfuerzos sean percibidos y que lo conseguido sea apreciado. Sin embargo, con el tiempo, se comprende que no es indispensable que el mundo entero conozca nuestras hazañas para reafirmar nuestra valía. La reputación, aunque importante, se fortalece más desde la discreción que desde la ostentación. Hay una diferencia sutil entre proteger lo que somos y dejarnos llevar por el deseo de demostrarlo todo. Es comprensible querer compartir las victorias, pero cuando surge la urgencia de recordar a los demás lo que uno ha hecho o alcanzado, conviene preguntarse si realmente es necesario. La dignidad no necesita reflectores. Las enseñanzas estoicas insisten en que el verdadero respeto no se gana con palabras ni apariencias, sino a través del modo en que vivimos, de nuestras decisiones y del impacto que dejamos en otros. No hace falta enumerar logros si nuestras acciones ya hablan por sí mismas. El legado más valioso es aquel que nace de la sencillez, sin la urgencia de destacar. En una era en la que todo parece estar expuesto, donde muchos buscan atención para validar sus éxitos, hay una forma de liberación en comprender que el propio valor no depende de miradas ajenas. Lo que realmente importa es conocido por quienes de verdad nos aprecian, incluso sin necesidad de explicaciones. En esa comprensión silenciosa ya no hacen falta aplausos. La verdadera nobleza está en cómo se actúa, en dejar que los hechos hablen por uno, sin necesidad de buscar la aprobación externa. El respeto no se exige, se cultiva con constancia, honestidad y humildad. El reconocimiento genuino surge cuando otros valoran tanto nuestras acciones como nuestra forma de ser, sin necesidad de señalarlo. Al final, lo relevante no es lo que el mundo percibe, sino lo que uno sabe que es, y cómo permite que su existencia se convierta en testimonio de sus convicciones. En cuanto a la sexualidad, lo personal debe permanecer en ese ámbito. Con el paso de los años, esta dimensión sigue siendo legítima y significativa. Es un aspecto que solo concierne a uno mismo y, si se da el caso, a la pareja. No hay razón para justificar ni explicar esta parte íntima de la vida. A pesar de ello, la sociedad tiende a minimizar o ridiculizar la sexualidad en la madurez, como si perdiera valor o desapareciera con el tiempo. La realidad es otra, quienes eligen seguir explorando esta faceta la encuentran tan válida y enriquecedora como siempre. No existe una fecha límite para el deseo o el afecto, y menos aún una regla social que tenga derecho a imponer condiciones. En este contexto, la privacidad cobra un papel esencial. No se trata de esconder por vergüenza, sino de cuidar lo que es propio, de resguardar la intimidad con respeto. Compartir aspectos de la vida sexual no solo es innecesario, sino que puede dar lugar a juicios infundados. Preguntarse qué se gana al exponer algo tan íntimo puede ayudar a entender el valor del silencio. La verdadera fortaleza reside en mantener el control sobre lo que se comparte. La intimidad es tu espacio, y no necesita ser legitimada por otros.
Reservar lo más personal es una forma de vivir con elegancia, sin explicaciones ni justificaciones. La vida privada permanece allí donde uno se siente pleno, en el entorno donde puede ser auténtico, sin máscaras ni exigencias impuestas. Preservar lo íntimo no implica ocultamiento, sino elección. Elegir con quién, cómo y en qué circunstancias compartir es un reflejo de la libertad interior. Vivir la sexualidad con autonomía es reconocer que lo más valioso no está en lo que se muestra, sino en cómo se experimenta. Así, uno se convierte en dueño de su historia, sin necesidad de que otros opinen sobre lo que pertenece únicamente al ámbito personal.